Hay que consultar a los expertos, hay que hablar con ellos. Nos enlazamos y le agradezco que nos tome la llamada la doctora Lori Ann Jiménez Fif. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Doctora Lori Ann, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis, Priscila. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por tomar la llamada, doctora. Oiga, yo quiero iniciar hablando de los jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los jóvenes ahora, hace cerca de un año se hablaba de los adultos mayores de 60 años con comorbilidades? Ahora son los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes se están convirtiendo en este foco de infección? Bueno, necesitamos ser muy claros en este sentido, ¿eh? Sí es verdad que la tendencia que hemos observado a nivel mundial es que ahora son las poblaciones de menor edad. Cuando digo de menor edad es que también depende del país, pero estamos hablando de gente tal vez entre los 20 y los 50 años. Cuando antes las infecciones y la mayor cantidad, más que infecciones, la mayor cantidad de hospitalizados y muertes se daban en los grupos, vamos a decir, de 60 años y más, ¿no? Entonces, sí hay una tendencia a que ahora las infecciones y la enfermedad y las hospitalizaciones y demás se presentan en grupos de menor edad. La causa exacta es que no tenemos esa respuesta a ciencia cierta todavía. En parte es un efecto de la vacunación. ¿Por qué? Porque desde luego que son las poblaciones de mayores, de adultos mayores, las que en todo el mundo casi se ha procurado vacunar primero y vacunar mejor. Es decir, vacunar a una proporción más grande de ese grupo de edad, más rápido y demás. Entonces, en parte es un efecto de eso. Y podría también parcialmente ser un efecto de las nuevas variantes que son las que están infectando de forma predominante ahora. Doctora, antes cuando empezó la pandemia, como que se tenía el falso concepto de que atacaba de manera mortal, digamos, a personas mayores, personas con enfermedades crónicas, etcétera. Sin embargo, aquí hemos platicado muchas veces con especialistas y con doctores que están de primera mano atendiendo la enfermedad y que empezaron a decirnos, no, a ver, también la población joven se está muriendo. Vaya, en pocas palabras hubo quien nos dijo, es una rifa, o sea, es un rife cómo vaya el virus en un cuerpo a cómo va en el otro, ¿no? Puede haber muerto alguien de 25 y tal vez el de 60 se salva. Este comportamiento ahorita, independientemente que ya las personas están vacunadas, las mayores, generalmente, seguimos con este rife entre la población menor, más joven que se está contagiando. Sigue sorprendiendo que a alguien le reaccione el virus de manera violenta y a otra persona no. No, es que esto es un concepto equivocado que perduró durante toda la primera parte de la pandemia y que muy temprano de la pandemia debimos haber corregido de forma tajante para que no quedara este malentendido entre la población. Sí. Esto se originó porque cuando el virus atacó primero a Europa, el primer país que fue afectado fue Italia. Y en Italia hubo una letalidad altísima en la población de adultos mayores. Y de ahí empezó como que a circular esta noción falsa de que era una enfermedad propia de la edad avanzada o algo por el estilo, ¿no? Y que mientras que pues sí, de vez en cuando se infectaban los más jóvenes y los niños, realmente era una enfermedad como que a ellos no les daba, no se complicaban, era un poco más benigna la enfermedad y difícil que se murieran. Pero esto nunca ha sido cierto, es decir, durante toda la pandemia han habido niños, han habido jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes que han estado infectándose y muriendo, ¿no? Digo, hay que saber que aquí en México particularmente, la población que ha tenido el mayor exceso de mortalidad siempre ha sido una población entre los 30 y los 55 años. La razón es porque esa es la población que más se ha visto en la necesidad de salir de casa y trabajar durante los periodos más complicados de contagios acelerados en nuestro país. Correcto. Entonces, pues sí, o sea, digo, siempre, no es que esto sea nuevo, o sea, siempre ha ocurrido y lo que necesitamos es no hay que irnos ahora para el otro lado y hacer de cuenta que ya los adultos mayores están tan protegidos que ellos no tienen problema. Vamos a ser claros. La edad es importante con la enfermedad COVID-19 y la edad sí es un indicador de mayor riesgo. Entonces, entre más edad tenga usted sí tiene más riesgo de complicarse si se llega a infectar.
Esto es independiente de la vacuna y demás, ¿no? Entonces, sí, nuestras poblaciones de mayor edad siguen siendo las más vulnerables, sin duda, pero ahora también va a ser muy prevalente, muy frecuente ver que las poblaciones de los grupos intermedios de edad van a estarse infectando, van a estar hospitalizados, intubados y muriendo. En Brasil, la experiencia que se tuvo allá es la variante Gamma, la que ha predominado en sus comunidades. Y cuando han tenido los momentos más críticos de hospitalizaciones o de los hospitales saturados, han estado saturados sus terapias intensivas, particularmente con jóvenes entre 30 y 50 años. O sea que sí podemos esperar ver esto, mas esto no descarta que seguimos teniendo mucha vulnerabilidad en las poblaciones de mayor edad. Doctora, sobre esto que habla de las variantes, es decir, estamos hablando hoy que la enfermedad, el COVID-19 con sus variantes, ¿ya es más fuerte que la que teníamos hace un año? No, a ver, no necesariamente, es que dejémoslo muy claro, lo que ahorita sabemos es que las variantes, bueno, las dos que predominan actualmente en México en la mayor parte de nuestro territorio son la variante Gamma, que es también conocida como P1, que se describió primero en Brasil, y la Delta, que es la B1.617.2, que es la que se describió primero en la India. Estas dos variantes sabemos que son muy contagiosas. El problema es que tienen mayor contagiosidad. Ya. Y el segundo problema es que tienen una evasión, por lo menos parcial, de la inmunidad. Entonces, no tenemos ahorita evidencia científica clara, contundente, que nos indique que son más virulentas en la enfermedad que causan, ¿sí? Que sí. Pero, a ver, lo que la gente no debe confundirse es, bueno, total, no es más agresiva. No, el hecho de que sea más contagiosa ya implica que va a causar más muertes. Okay. Porque entre más personas infectadas, esto en automático va a significar más enfermos, más hospitalizados y más muertos. Doctora Lorian, perdón que le interrumpa, me tengo que ir a una pausa que me obliga el sistema, pero ¿le parece si regresamos con este tema que es importantísimo después de la pausa? Claro, con muchísimo Gracias, doctora. gusto. Vamos a ir a una pausa, regresamos aquí en A la Una con Salvador García Soto. Oiga, estábamos platicando con la doctora Lori-Ann Jiménez Fif sobre la importancia de lo que está ocurriendo y un tema importantísimo, Priscila, la viralidad y la infección. Doctora, hace rato estábamos hablando justamente de las nuevas variantes, de lo contagiosas que son, y aquí tengo, tal vez es una pregunta un poquito nerd, de verdad es que ignoro lo que le voy a preguntar, pero para saber si esto, depende de lo que usted conteste, ayuda más a extremar precauciones, si es que hay cómo extremar precauciones para protegernos de estas nuevas variantes. Es decir, ¿qué hace estas variantes más contagiosas? ¿Duran más en el medio ambiente? ¿Viaja más de metro y medio? Si se tiene contacto con alguien, ¿es más probable que resulte uno contagioso? ¿O si dentro del cuerpo se replica más rápido? ¿Qué quiere decir que sea más contagioso? Ok, bueno, tu pregunta tiene un par de acotaciones que es necesario hacer, ¿no? Lo que en realidad hace a estas variantes más contagiosas es la forma, la avidez que tienen por el receptor al que se unen en nuestras células, ¿no? Correcto. El tipo, la forma como se adhieren o encuentran a las células que infectan, ¿no? Correcto. Entonces, esto, tienden a replicarse más y causar enfermedad con una carga viral más alta y a tener una afinidad más grande con el receptor ACE2, que es el que utilizan para unirse a nuestras células. Pero a ver, cuidado. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer para extremar precauciones. En tu pregunta hiciste mención de algo, si es que viajan más de 1,5 metros. Todo el virus SARS-CoV-2 en un espacio cerrado mal ventilado viaja mucho más de 1,5 metros. Es por esto que la información oficial ha tenido siempre esta deficiencia muy grande de hacer creer a la gente que el simple hecho de guardar distancia es suficiente para protegerse de la infección. Claro. Y esto no es cierto. Es decir, mientras sea un espacio cerrado mal ventilado, el virus viaja en aerosoles, en partículas, gotículas suspendidas en el aire, que viajan muchos metros de distancia. Estamos hablando 8, 10 metros o más, muchos metros de distancia. Entonces, en un espacio cerrado, sin cubrebocas y con mala ventilación,
desde luego que la distancia sana no sirve para nada, porque de cualquier manera, aunque esté usted a 8 metros, podría estarse infectando. Entonces, sí, espacios cerrados y particularmente con estas variantes que son más contagiosas, lo que es importantísimo es el uso continuo y correcto del cubrebocas siempre en cualquier espacio cerrado, esté usted o no vacunado. Sí. Estar o no vacunado no significa que esté protegido contra la infección, no significa que usted no pueda contagiar a otros, significa que está usted protegido de padecer la enfermedad de forma grave y de morir. Entonces, tanto vacunados como no vacunados requieren el uso correcto y continuo de cubrebocas de alta calidad tipo KN95 en los espacios cerrados. Y para disminuir el riesgo en estos espacios es indispensable ventilar adecuadamente los espacios cerrados. Doctora, qué importante dato que nos acaba de dar ahorita, porque yo he visto, por ejemplo, estábamos hablando de restaurantes, ¿no? Yo sé que es importante por el tema económico, ya reabrir, bueno, ya están abiertos más bien, pero este punto de que hay restaurantes que no están al aire libre y que sienten que simplemente con esa mesita que está separada por 1,5 metros, ya. Y entonces, como todo el mundo se quita el cubrebocas para comer, pues piensan que están muy bien protegidos y la verdad es que no. Hay tanto que aprender y hay que estarse informando constantemente para saber cómo cuidarse. Y yo creo que por eso también suben los contagios por desinformación. Así es, Priscila, y creo que esto es un punto muy importante, particularmente para el gremio de los restauranteros, desde luego, ¿no? Porque nadie quiere que les vuelvan a cerrar los restaurantes. Claro. Sabemos que esto sería catastrófico para su economía, ya les han obligado a cerrar demasiadas veces. No podemos seguir en este ir y venir endemoniado de los confinamientos. Necesitamos encontrar una manera de que los confinamientos no se vuelvan más necesarios. Claro. Y en los restaurantes en particular se puede vigilar la calidad del aire. Esto se hace a través de monitores de CO2 que vigilan la calidad del aire y sobre eso se infiere el riesgo que se tiene en un espacio cerrado. Claro. Hoy por hoy, utilizar monitores de CO2 debería ser obligación de todos los restaurantes para poder medir qué tanto riesgo hay dentro del restaurante y si es necesario que lo ventilen de mejor manera. Pues, doctora Lori-Ann Jiménez Fibi, gracias por darle luz a este tema que es importantísimo y que no para, y al parecer, bueno, en esta tercera ola, pues se está reactivando. Gracias de verdad por Muchas darle gracias, luz. doctora. Al contrario, un placer estar en su programa. Cuídense mucho. Gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Qué doctora. importante, ¿eh? La doctora Lori-Ann Jiménez Fibi, ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Y aquí es donde entra